otra vez vimos bronquiolitis, ¿sí? Y en realidad sería el hermano mayor de la bronquiolitis. Tiene casi la misma fisiopatología, ¿verdad? Y es súper importante también que conozcan el manejo. Y que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica. Crónica porque van a ir viendo por qué, ¿verdad? Por las exacerbaciones, por el tratamiento. Es algo, para decirlo así, en forma común y corriente, es una enfermedad que no tiene cura, sino que uno aprende a vivir con el asma, por la hiperactividad, ¿verdad? Que es lo que todos los pacientes atópicos, todos los pacientes alérgicos tienen. Ellos aprenden a vivir con esa patología y van eliminando los alérgenos y todo lo que le produce una hiperactividad, ¿verdad? Uno no se cura de la alergia, por más que existan muchísimos tratamientos, uno se va a llevar de por vida. Hay algunos sí que se estancan, ¿verdad? Que en algún momento de la vida puede volver a aparecer, principalmente en las mujeres, lo que me llama mucho la atención. Y vean ustedes que las mujeres son muy hormonales, ¿verdad? Las mujeres que presentan una hiperreactividad, ellos tienen como un estancamiento cerca de la adolescencia, etc. Y después tienen una exacerbación en el embarazo, en la menopausia, etc. Entonces depende mucho también de eso. O sea, en realidad el asma es una patología que no tiene una etiología, una causa así propiamente dicha, sino que es multifactorial, ¿verdad? Y la fisiopatología es un dibujito más o menos igual que utilizamos en la bronquiolitis, ¿verdad? Donde hay un edema en los bronquiolos, en los bronquios, hay aumento de secreciones. La diferencia que hay en el asma es que puede haber mucho más broncoespasmos que en la bronquiolitis, ¿verdad? Y claro, la edad del paciente. Y hay un dibujito que es bien esquemático, ¿verdad? Y tenemos el alérgeno que produce toda la descarga inflamatoria, desde los macrófagos, los mastocitos, eosinófilos, que tienen mucha movilización en los pacientes atópicos, ¿verdad? Eso hace con que haya un daño epitelial, producción de moco, y también hay una actividad neurogénica y hay broncoconstricción, vasoespasmo, etc. Y sumando eso tenemos la broncoconstricción, los vasoespasmos y el edema también de los bronquiolos, etc. Y que lo importante es saber también del asma que nosotros generalmente tenemos un pico máximo a los 3 años, o sea, no en todos, pero en los pacientes que presentan esta sintomatología antes de los 3 años o antes de los 5 años, principalmente a los 3 años, ellos son candidatos fortísimos a desarrollar un asma mucho más grave adelante, ¿verdad? Como les dije, la etiología es desconocida, tenemos factores genéticos, ambientales, hormonales, y se caracteriza por una obstrucción reversible, ¿sí? Una obstrucción reversible, a diferencia de una enfermedad pulmonar crónica, por ejemplo, un EPOC, ¿verdad? Sino que la obstrucción del asma es reversible, aunque a la respuesta a los fármacos, inclusive espontáneamente, también podría ser reversible, depende de la inmunidad del paciente, ¿no? Y el diagnóstico es fundamentalmente clínico, claro, como la mayoría de las patologías, pero hay que tener en cuenta que nosotros tenemos en realidad para el diagnóstico del asma tenemos en cuenta también la presentación y las exacerbaciones, cuántas exacerbaciones tienen en un mes, en un año, etc. Y también si responden o no al tratamiento. Ahí vamos a ir clasificándole también al asma. Ahí hay un dibujito donde están los principales síntomas: tos, sibilancia, opresión torácica y la disnea. Bueno, continuando con la fisiopatología, el pasaje de aire por las vías respiratorias se encuentran muy estrechas, por ende puede haber un atrapamiento aéreo, ¿verdad? Y una disminución del aire circulante, la capacidad vital del volumen corriente que entra y sale de los pulmones. Las sibilancias son principalmente expiratorias, o sea, cuesta más quitar el aire que meter. Pero cuando el asma va avanzando o tiene exacerbaciones, también se escuchan las sibilancias inspiratorias también. Pero principalmente las que primero aparecen, por lo menos, son las expiratorias. La fase expiratoria está también prolongada, ¿sí? O sea que la inspiración es más corta que la
respiración suele ser más larga. También hay esta característica cuando el niño está con una crisis asmática, podemos encontrar eso, el tórax silente. ¿Qué es el tórax silente? Cuando no hay un pasaje o hay tan poco pasaje de aire que nosotros no escuchamos el murmullo vesicular. No escuchamos, ni siquiera la sibilancia a veces no escuchamos. Y eso también es algo muy frecuente de error en el diagnóstico. Pero no tenía sibilancia, te dicen ahí en la urgencia, ¿verdad? No, claro, porque está tan atrapado que la respiración es muy superficial y no se escucha nada, ¿verdad? Entonces, no se escucha nada. Podemos pensar, claro que nosotros vamos a ir haciendo primero el TEP, después la evaluación primaria, etcétera, etcétera. Y cuando nos vamos a ir preguntándole al paciente los síntomas, si antecedentes patológicos, eso nos va a ir guiando hacia una crisis asmática. Porque isso lá na urgência toca muito, né? Sí, tenemos una frecuencia enorme de crisis asmática. Ayer mismo yo estaba de guardia y tuve tres ingresos a causa de crisis asmática que no salieron con su rescate. Entonces, pero puede ser, imagínate un poco si yo inexperientemente no hago una buena anamnesis y no le escucho sibilancia al paciente, yo puedo pensar, y tiene una dificultad respiratoria, puedo pensar en neumotórax, en una neumonía con derrame, no sé. Y obvio el tratamiento con salbutamol o con un broncodilatador y el paciente va empeorando. Entonces siempre pensar también en esto. Cuando yo no escucho nada, puede ser por atrapamiento aéreo, puede ser que el niño esté respirando muy superficial y yo no le escucho. Por eso siempre, vamos a ver si algún día me acompañan en la guardia y ven una evaluación que yo le hago al niño. Yo siempre les solicito que ellos tosen un poco. Porque es difícil decirle a un niño, o sea, que entienda al niño, que haga una inspiración profunda. Respira hondo. Algunos te entienden, algunos no. Pero la tos es más fácil. ¿Y qué pasa cuando hay tos? Uno hace esto. Y ahí generalmente lo que yo no escuchaba es, antes de toser, es decir, se escuchan las sibilancias. Entonces, eso es una técnica también. Hágale toser al niño. De repente, si no está respirando hondo o no te hace caso o no está comprendiendo lo que vos necesitas, hágale toser. ¿Sí? Y claro, en el caso de que puede llegar también a una cianosis, ¿verdad? Por la hipoxemia. Y tenemos que considerar algunos de los siguientes, o sea, siempre considerar asma si es que uno de estos está presente. La sibilancia, historia de qué, de tos, que siempre, la mayoría de las veces puede empeorar a la noche principalmente, a veces también de mañanita temprano, eso hablamos tiene que ver con el ritmo circadiano también y por la variación de temperatura, ¿sí? Si tiene episodios recurrentes de sibilancias o dificultad respiratoria recurrente o de repente le aprieta el pecho, no necesariamente consultó, pero la mamá refiere que muchas veces le aprieta el pecho, le cuesta respirar, ¿verdad? Los síntomas generalmente ocurren en la noche, ¿verdad? El niño se despierta, se sienta para respirar, eso también es muy importante. Bueno, puede empeorar también con las estaciones, cuando principalmente un niño atópico hay más frecuencia de crisis en el invierno, obviamente, ¿verdad? Por el aire frío, etc. Y también en la primavera. Esas son las dos estaciones donde vemos más crisis asmáticas. También si la mamá te cuenta o te dice, cada vez que corre, tose. Cada vez que se ríe fuerte, tose. Hay que tener también en cuenta que podría tratarse de una cambios de temperatura, o se pone una ropa que estaba guardada y empieza a picarle la nariz y empieza a toser y empieza a tener una dificultad respiratoria, por ejemplo, ¿verdad? O si tiene frecuentemente infecciones respiratorias virales, fumadores también, o si hay fumadores pasivos, ¿verdad? Los niños no fuman, obviamente fumadores pasivos, que haya personas que fuman en la casa o que cocinen con leña, etc. Estados emocionales también puede llevar a una cascada, a una respuesta inflamatoria a nivel bronquial. Y eso, ¿verdad? Y tener en cuenta que si los síntomas mejoran con algún tratamiento, principalmente los broncodilatadores, entonces ir más hacia un asma, ¿verdad? Pensar siempre en un asma. Acá vemos un niño que tiene, por ejemplo, dermatitis atópica. Ahí se ve lesiones como eczemáticas. Mas isso seria por causa da asma? No. Tener en cuenta, cuando yo tengo un niño que
claro, viene con síntomas respiratorios, etcétera, preguntar si hay antecedentes familiares con dermatitis atópica o si el niño presenta dermatitis atópica. Eso quiere decir que el niño es un hiperreactor. Entonces él tiene más probabilidad o posibilidad de que sea un asmático en el futuro o que esos episodios que él está teniendo no sea infecciones solamente de vías aéreas superiores, sino que sea un cuadro obstructivo pulmonar. Por eso la imagen para que no se olvide. En la clase anterior, cuando hablamos de bronquiolitis, hablamos también del API positivo, ¿verdad? Índice predictor de asma, que acá le voy a volver a hablar, ¿verdad? Que es muy importante donde uno tiene en cuenta ciertas características que nos lleva siempre a pensar que es un respondedor de broncodilatadores, que es un niño atópico, ¿verdad? Y hablando un poquitito del GINA de este año, ¿verdad? Según el GINA tenemos que tener en cuenta, siempre lo divide en menores de 6 años y en mayores de 6 años. ¿Por qué? Porque el diagnóstico en realidad ahora fundamentalmente se hace con las pruebas respiratorias, pirometría, pico, flujo respiratorio, etcétera, ¿verdad? Y en los menores de 6 años, ellos como no son colaboradores, entonces nosotros no podemos tener en cuenta una espirometría para hacer un diagnóstico. Por eso la China, ellos dividen entre menores de 6 años y mayores de 6 años, ¿verdad? ¿Y qué dicen ellos? Que si es que un niño menor de 6 años tiene varios episodios de sibilancia, hay que valorar la posibilidad de asma, o porque ellos justamente no son colaboradores para las pruebas de función pulmonar. Y los mayores de 6 años es caso de cuadro clínico y limitación reversible con los broncodilatadores, ¿verdad? Que eso se va a corroborar después con la espirometría. Y siempre hay más posibilidades que sea un asmático si tiene más de un síntoma, si varía mucho de frecuencia y de intensidad, cuando hablamos un poquitito de exposición, de ejercicio, de risa, etc. Síntomas que se intensifican más por la mañana y por la noche, como dijimos, y si hay presencia de exacerbación, o sea que un día le dio una crisis moderada, después un día corrió, estuvo con un cuadro respiratorio y le dio una crisis grave, o sea, hay presencia de exacerbantes. Bueno, y hablando un poquitito de las pruebas de función pulmonar, tenemos las principales que son la espirometría y el pico flujo respiratorio. En realidad los dos son para hacer un diagnóstico y seguimiento del asma, ¿verdad? Solo que la espirometría es mucho más confiable que el pico flujo respiratorio. Le voy a mostrar después con dibujitos por qué. Aparte de la espirometría del pico flujo respiratorio, tenemos también otro estudio que son pruebas de hiperreactividad. Eso se hace con pruebas bronquiales de histamina, manitol y también ejercicio físico para ver si se exacerban las sibilancias, la tos, etc. También tenemos otras pruebas que son las pruebas cutáneas. No sé si conocen el PRIP test, ¿verdad? Que ahora cada vez se está dejando ya de usar, ¿verdad? Porque sabemos que con un estímulo puede hacer una anafilaxia, entonces ya se está dejando de usar las pruebas cutáneas, sino que ahora se extrae la sangre y ahí se va a estudiar. En mi época, por ejemplo, era las gotitas de alérgeno y te rayaban con te arañaban con una aguja. Y cuanto más grande era la pápula, se consideraba que era tanto por ciento, ¿verdad? Pero ahora se está dejando de usar eso, por el riesgo, ¿verdad? Y también tenemos la medición de IgE total, ¿sí? Eso se hace también en sangre. Cuanto más elevado su IgE, quiere decir que está mucho más hiperreactivo este niño. Bueno, y la espirometría es así lo que se hace. Este es un niño más grandecito, obviamente más de 6 años. Es con un aparato donde va a ir midiendo la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio en un segundo y el volumen corriente que entra y sale. Eso se va a marcar ahí en una tela, ¿verdad? Se va a marcar el valor, ¿sí? Y esto es interpretado por los neumólogos. Nosotros en pediatría clínica no hacemos eso, ¿verdad? Podemos manejar, pero en realidad el que hace el diagnóstico es el neumólogo, pero para que conozcan un poquitito cómo es. Y es bien fidedigno, o sea que es bien creíble. Se usa entonces para el diagnóstico de asma y también para ver si el tratamiento está siendo efectivo. Y después está el pico flujo respiratorio, que es mucho más fácil, no es algo eléctrico, no es algo electrónico.
es solamente un aparato donde el niño va a soplar y va a expirar. ¿Sí? O sea, sí, soplar y inspirar y soplar, ¿verdad? Y expirar. Y se va marcando, ¿verdad? Se va marcando. Tiene los colores del semáforo. El verde sería un paciente que está en buen seguimiento o no está exacerbado o está respondiendo al tratamiento que se le instaló. El amarillo, así como el semáforo, indica precaución, ¿verdad? Hay que ver si el tratamiento está bien, si es que se le está haciendo de forma correcta también el tratamiento, etc. O si hay que cambiar algún tipo de medicación. Y el rojo sería un paciente que está o exacerbado o el tratamiento está siendo insuficiente para este paciente. Y se hace de esa forma, ¿verdad? Entonces puede hacer en consultorio, los neumólogos hacen, los alergistas también hacen, ¿verdad? Inclusive nosotros podemos hacer. Y eso sería la curva de la espirometría. Así como les dije, mide el volumen corriente, el volumen que entra y sale de los pulmones, mide también el volumen expiratorio forzado que salió en un segundo, que es eso, ¿verdad? En un segundo mide. Y la capacidad vital forzada. ¿Qué es lo que yo tengo que saber de esto? Que tanto el volumen expiratorio forzado en un segundo y la capacidad vital forzada está disminuido en el asma. Los dos están disminuidos, ¿sí? Si hablamos del volumen expiratorio forzado en un segundo, es más sensible que la capacidad vital forzada. Entonces uno ve, si uno de ellos nomás está disminuido, siempre le vamos a tener en cuenta más al volumen expiratorio forzado en un segundo que a la capacidad vital forzada. Pero generalmente los dos suelen estar disminuidos. Y claro, ¿qué es lo que nosotros esperamos con el tratamiento? Que eso vaya aumentando, ¿verdad? Tanto la capacidad vital forzada como el volumen expiratorio en un segundo. Y la capacidad vital forzada es el volumen total que sale de los pulmones en una expiración forzada, hasta donde aguanta el paciente. Y también está reducido en el asmático, pero menos reducido que el volumen expiratorio forzado en un segundo. ¿Y qué hacemos con los menores de 6 años? ¿Verdad? Es más difícil el diagnóstico, como les dije. ¿Por qué? Porque también podemos observar sibilancia y tos que son muy frecuentes en esta edad en otras patologías. En realidad la tos, porque la sibilancia va más en los menores de 2 años con una bronquiolitis, ¿verdad? Y los mayores de 2 años ya pensar en un asma, ¿verdad? Pero también está cuerpos extraños, la laringitis que también no produce sibilancia, pero yo me puedo confundir con una sibilancia porque el paso del aire es estrecho, entonces puede simular también una sibilancia. ¿Qué se hace? Se hace una prueba terapéutica con los broncodilatadores, así como hicimos con los bronquiolitos, ¿verdad? Las bronquiolitis, si bien supuestamente no responden al beta-2, a los broncodilatadores, por la edad que tienen, porque ellos tienen escasos receptores beta todavía en el pulmón, se hace también una prueba terapéutica con los broncodilatadores, principalmente si tienen índice predictor de asma, que vamos a hablar de esto. Entonces, en estos niños también se hacen las pruebas terapéuticas, y si puede ser con corticoides o broncodilatadores beta-adrenérgicos, etc. Entonces, si ellos responden a eso, van más hacia un diagnóstico de asma, ¿verdad? Bueno, considerar asma si hay episodios frecuentes de sibilancias, más una vez al mes por lo menos, si la actividad física induce a la tos o sibilancias, la tos ya dije que es repetitivo, más nocturno, sino a la mañana tempranito, en periodos que no hay ningún resfrío, ninguna infección respiratoria, ¿verdad? Si los síntomas persisten después de los 3 años, dijimos que el pico máximo era de los 3 años, pero si es que persiste esa sibilancia, ir pensando también en asma. Si es que los síntomas ocurren o empeoran, tiene sus exacerbaciones en presencia de alérgenos específicos, como polen, ácaros, pelo del perro, caspa del perro y gato, o algún tipo de colorante alimenticio también, ¿verdad? Y si es que mejoran con la administración de medicamentos. Para que no se duerman, le voy a preguntar acá en un caso clínico, un niño de 2 años que está previamente sano, 8 años previamente sano, con una historia de tos desde hace 40 días de tos, principalmente durante la actividad física, cuando juega al fútbol. Además presenta también coriza y prurito nasal, tiene una secreción clarita y le pica la nariz.
Y llama la atención el examen físico eczema, lesiones y manchas blancas en los miembros. ¿Qué voy a solicitar para el diagnóstico de este paciente? Prueba de función pulmonar que incluye pirometría y pico respiratorio, una radiografía de tórax, parasitológico en materia fecal, porque puede ser el síndrome de Loeffler también, ¿verdad? Puede ser PPD, pensando en nada. ¿Qué pienso cuando pido PPD? ¿Qué era PPD? Tuberculosis. 40 días de fiebre, ¿verdad? 40 días de tos. ¿Qué van a pedir ustedes? Claro, ¿verdad? Pues siempre pensar, porque previamente saben, sí tiene una tos persistente, pero que empeora con la actividad física, ¿sí? Y aparte tiene los eczemas. No vamos a irnos hacia otro diagnóstico, una neumonía, por ejemplo. Él va a tener más casos, va a tener más clínica, fiebre, qué sé yo. Y un síndrome de Loeffler puede ser también, que es un síndrome que se caracteriza por tos de predominio nocturno, que producen algunos parásitos porque hacen una migración. Ascari, por ejemplo, que es muy frecuente, el Ascari migra y va hacia los pulmones, tiene como su ciclo. Y a la noche estos niños producen tos. Pero, Entonces sería só de noite, né? y claro, exactamente, a la noche. No va a ser por correr. Claro, no va a ser por correr. Yo creo que tienen que dar luego la parte de parasitosis no dieron, súper frecuente. Y este mismo niño con una sospecha de asma se realizó la espirometría. Le realizaron la espirometría para confirmar el diagnóstico y si es que es positivo, ¿qué yo voy a esperar encontrar en la espirometría? Va a haber una reducción en relación al volumen respiratorio forzado y la capacidad vital forzada. Va a haber un aumento del volumen respiratorio forzado y la capacidad vital forzada, o un aumento solo de la capacidad vital forzada, un aumento del volumen respiratorio forzado, o va a ser normal la espirometría. ¿Qué yo voy a esperar encontrar? Que va a estar disminuido los dos. Exactamente. Eso yo voy a esperar encontrar. Bueno, después tenemos los índices predictores de asma, ¿verdad? Que si es que dura un cuadro más de 10 días de un cuadro de vía aérea superiores, o si tiene 2 a 3 episodios por año de esta misma sintomatología, y si entre eso está asintomático, este niño tengo una sospecha de asma, pero pocos de ellos van a tener asma. Ahora, si los síntomas duran más de 10 días, pero tienen más de 3 episodios por año, que llegan a ser severos o empeoran a la noche, y está sintomático entre los episodios de exacerbación, alguno de ellos, hay más probabilidades que tenga asma. Y si todos los niños, ¿verdad?, tienen más de 3 episodios por año, síntomas de más de 10 días de IVAS, sintomático cuando juega o da risas, que es nuestro caso clínico, y si tiene sensibilidad o algún tipo de alergia, probablemente la mayoría de ellos va a tener asma. Y una diferencia también está el lactante sibilante, que se aleja del diagnóstico de bronquiolitis, ¿verdad?, que sería el síndrome bronquial obstructivo, ¿verdad?, o el SBO, como bien conocido. Son los niños que presentaron ya en un primer evento su bronquiolitis y vuelven a tener las mismas características, pero ustedes saben que la bronquiolitis es solamente el primer episodio. Después de esto ya le llamamos lactante sibilante o un síndrome bronquial obstructivo, ¿verdad? Bueno, hablan nomás que la mayoría de ellos no presentan al pasar los 6 años, la mayoría, ¿verdad? Pero sí hay que tener en cuenta. ¿Y qué tenemos en cuenta para predecir justamente el asma? Es el API, el índice predictor de asma, que tenemos criterios mayores y menores. Los mayores sería historia de asma de algún familiar directo, ¿verdad? Mamá, papá, hermano también, que ahí no está, pero hermano también entra. Diagnóstico médico de dermatitis atópica en el niño o dermatitis atópica en hermanos también puede ser. Si tiene alguna reacción de alergia, alguna reacción alérgica a algún tipo de alimento, etc. Esos son los criterios mayores. Y criterios menores serían rinitis alérgica, ¿verdad?, sibilancias no relacionadas con resfrío, o sea, un niño previamente sano que presenta esas sibilancias, ¿verdad?, o entre los resfríos él igual presenta sibilancias, o eosinofilia también, ¿verdad?, eosinofilia en sangre mayor a 3,
o mayor a 4, mayor o igual a 4. O algún tipo de alergia alimentaria también. ¿Cuándo estaba aumentado eosinofilia aparte de alergia? ¿En quiénes también está aumentado eosinofilia aparte de alergia? Te lo digo, parásitos. Bueno, y cuando pensamos que el niño tiene un API positivo, si tiene por lo menos un criterio mayor o tiene 2 menores. ¿Sí? Ahí pensamos. Bueno, hablando un poquitito del mantenimiento del asma, la manutención del asma, aparte del tratamiento que vamos a ver también, es un ambiente limpio, sin moho, sin factores desencadenantes, cuando nos percatamos cuál sería el factor desencadenante. La habitación, la pieza de un paciente asmático no debería tener cortinas, tapetes, la almohada por lo menos se tiene que cambiar 2 veces al año, tiene que tener un buen flujo de aire, ¿verdad? Un buen flujo de aire, tiene que tener por lo menos una ventana grande y la puerta donde cada tanto se abre todo, se airea, ¿verdad? El aire también tiene que mandar a limpiar el aire, ventilador, etc. Y las medidas farmacológicas, que son principalmente los corticoides inhalados y la medicación de rescate. Ahí le puse un ejemplo, pero después vamos a hablar del LABA, LAMA, SAMA, salbutamol, budesonide, formoterol, etc. Acá está. Los corticoides inhalados son budesonide, fluticasona y beclometasona. La beclometasona está entrando cada vez más también en el mercado. Algunos niños que son resistentes ya a budesonide están respondiendo a la beclometasona. Después tenemos el SABA, ahora que son los beta-2 adrenérgicos de acción corta, el más famoso y el más utilizado es el salbutamol. Después tenemos el SAMA, que son anticolinérgicos también de acción corta, que el más utilizado es el bromuro de hipatropio. También tenemos los beta-adrenérgicos de acción larga, que se utilizan más bien como preventivo, ¿verdad? Salmeterol, formoterol. Y el anticolinérgico de acción prolongada, el tiotropio, que casi la verdad no utilizamos. También tenemos la combinación, el tratamiento MAR, que va a combinar un corticoide inhalado más un agonista beta-adrenérgico. Por ejemplo, un budesonide con un formoterol. Después están otras combinaciones, por ejemplo, corticoide inhalado como fluticasona y salmeterol. Sería un LABA más un corticoide inhalado, ¿verdad? Eso también se entraría en el MAR. Y otros tratamientos también, este sería vía oral, que el montelukast, no sé si conocen, que es una pastillita que se va tomando, se hace por ciclos. ¿Y qué hace el montelukast? Son inhibidores de antileucotrienina, o sea, son antileucotrienos, que son mediadores de la cascada inflamatoria a nivel pulmonar. Bueno, esto sería, estamos hablando todavía de la manutención de las manos, no estamos hablando de la crisis, ni nada, ni sospecha, ni para hacer diagnóstico. Esto sería ya un niño que está diagnosticado y los principales fármacos que yo utilizo para la manutención de ese asmático, ¿verdad? Y tiene 2 objetivos el tratamiento a largo plazo del asma. El control, ¿verdad? El control, o sea, la manutención, que se utiliza principalmente el corticoide inhalado. ¿Qué hace el corticoide inhalado a nivel pulmonar? Va a reducir la inflamación de la vía aérea, ¿verdad? El que más se utiliza el budesonide, y previene la aparición de síntomas y complicaciones del asma. Y a corto plazo, que sería el rescate, que se utiliza más el salbutamol y el formoterol, lo que más se utiliza, ¿verdad? Que le quita de la crisis al niño, ¿verdad? Que es durante las crisis, durante las exacerbaciones, actúa más rápidamente. Bueno, ahí tenemos un esquemita que es del GINA del 2023, que justamente va a ir clasificando, ¿verdad? Quién es lo que se utiliza para la terapia de mantenimiento, el que va controlando, el que se utiliza para rescate, el que es ya rescate con antiinflamatorio, que ahí se va a agregar un corticoide inhalado, por ejemplo, y terapia de mantenimiento más un rescate. O sea, el niño que está ya diagnosticado, está ya en manutención, pero vuelve a tener las exacerbaciones, ¿verdad? Ahí les dejé así mismo cómo está, ¿verdad? Que es el
primero sería la terapia de mantenimiento, mismo sería un corticoide inhalado solo, o corticoide inhalado más un LABA, ¿verdad? O corticoide inhalado LABA más LAMA, y la posibilidad de añadir también antileucotrieno. Esto serían los niños que tienen principalmente un IgE muy elevado, ¿sí? Ya no se basa más tanto en la espirometría, ¿verdad? Que es más bien para el diagnóstico, sino que sería ya también con otras analíticas sanguíneas, principalmente el IgE total, porque cuanto más elevado podemos pensar en añadirle un antileucotrieno, que es Montelukast, el más utilizado. Después los controladores, que sería un corticoide inhalado o corticoide inhalado con un LABA. El de rescate que principalmente utilizamos el SABA, ¿verdad? El salbutamol, o el salbutamol con un corticoide inhalado también, ¿verdad? El de rescate, ¿verdad? También se utiliza formoterol o salbutamol con un corticoide inhalado si es que yo quiero indicarle un antiinflamatorio. Y terapia de mantenimiento más rescate con el MAR sería un corticoide inhalado más el formoterol. Bueno, y estas serían las etapas del tratamiento. Claro que no pasamos directamente a la etapa 5, nosotros vamos, sería un tratamiento de escalación, ¿verdad? Si es que mi paciente tiene síntomas de menos de 4 a 5 días por semana, ¿verdad? Siempre se hace el paso 1 y el paso 2, que sería un corticoide inhalado, un formoterol a demanda, ¿verdad? O un salbutamol a demanda. Lo que me di cuenta es que cada vez menos se está utilizando el salbutamol. En el TINA de este año, como ven, este es de este año, casi no le nombran luego al salbutamol como tratamiento de rescate, sino que al formoterol. No sé por qué, busqué bastante para poder explicarlo a ustedes, pero principalmente le van nombrando al formoterol. El del año pasado sí hablaba más del salbutamol. Después el paso 3 sería ya mantenimiento, ¿verdad? Y corticoide inhalado más formoterol en bajas dosis. Después ya sería un paciente que tiene síntomas diarios ya de sibilancia, etc. Una vez por semana o más, o si tiene una mala función pulmonar también, según la espirometría, que sería un corticoide inhalado más el formoterol ya a dosis mediana. Y el paso 5 ya sería evaluación con fenotípica, buscando ya algún otro tipo de causa de este paciente, ¿verdad? Y se hace ya formoterol a dosis alta. Esto sería ya el tratamiento controlador y rescate, una rescate alternativa, ¿verdad? Si es que el paciente tiene síntomas menos de 2 meses por mes, ¿verdad? Si ese paciente tiene de 4 a 5 días por semana, y va aumentando. El paso 3 ya sería mantenimiento con corticoide inhalado, y ahí entra ya los de acción prolongada, como el LABA, LAMA, etc. Bueno, ¿cómo son los controles de estos niños con asma? Los menores de 6 años y los mayores de 6 años. Los menores de 6 años serían, ¿qué tenemos que preguntar? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo están los síntomas de uno? Si es 1 por semana o más de 1 por semana, si tiene despertares nocturnos, si se le realiza la medicación de rescate y responde, o por lo menos una vez por semana se realiza su SABA, ¿verdad? O si tiene algún tipo de limitación desde las actividades, ¿verdad? Y por ejemplo, ya están los niños que se van a sus deportes, que entran ya en el kinder, en el jardín, entonces ya la mamá ya se va a percatar de eso, ¿verdad? Y los pacientes más grandecitos también les voy a ir preguntando si es que tienen síntomas diurnos, más de 2 por semana, si también tiene algún despertar nocturno, si utiliza más de dos veces por semana su medicación de rescate, y si tiene limitación de actividades también. Eso es los controles y qué tenemos que ir preguntando en cada control, ¿verdad? Si es que no tienen nada de eso positivo, ¿verdad? Quiere decir que el paciente está controlado con el medicamento que yo le estoy dando. Si es que tiene 1 o 2 síntomas positivos, es parcialmente controlado, y si tiene 3 a 4 es un paciente no controlado, y ahí tendríamos que tener que hacer toda la función pulmonar otra vez, la espirometría, etcétera, etcétera. Pero que yo tengo que tener en cuenta, ahí hay una mnemotecnia que son las siglas DATA, que tenemos que tener en cuenta antes de que yo pueda modificar y pasar a una siguiente etapa. Yo tengo que tener en cuenta el diagnóstico de mi paciente, preguntarle, por ejemplo, si es que estuvo teniendo cuadros respiratorios, preguntar si hubo otros síntomas,
si es que se están adhiriendo al tratamiento, será que la mamá le está haciendo su tratamiento de manutención, cómo le está haciendo y el ambiente donde está el paciente también, ¿verdad? Si hay fumadores en la casa, ahora con el famoso VAPE, ¿verdad? Que también demostró que produce broncoconstricción, o fumadores masivos, o cocina leña, o la calle que tiene mucho polvo, etcétera, etcétera. Entonces eso tenemos que tener en cuenta antes de que yo pase a una siguiente etapa. Y si yo detecto algo erróneo, guiarle a la madre nuevamente, ¿verdad? Y esto sería más o menos la misma cosa que el otro, ¿verdad? Que es mucho más esquematizado nomás. Por ejemplo, la clasificación según los niveles de control, si está o no controlado el paciente, ¿verdad? Si es que no tiene ninguno de esos síntomas, como dijimos, es un paciente controlado. Si tiene más de 2 veces, sería un paciente controlado. Y no parcialmente controlado, o si es que es parcialmente controlado y tiene más características de asma parcialmente controlado, más de 1 o 2, entonces ya sería un no controlado, ¿verdad? Después hablaba también otra vez de las limitaciones de actividades, síntomas nocturnos, cuanto más necesidad de medicamento de rescate, o si se realiza la función pulmonar, si está normal, es un paciente controlado. Si es menos del 80% del valor predictivo, sería ya un parcialmente controlado. Y volviendo a hablar sobre el cuidado del asma, hay que desarrollar una adecuada relación médico-paciente, principalmente con los padres en nuestro caso, identificar y reducir los episodios de factores de riesgo, explicarle, por ejemplo, por qué el humo del cigarrillo lo puede empeorar su crisis, etc. Por qué hay que quitar las cortinas, por qué hay que airear las piezas, etc. El abordaje, ¿verdad? Tener en cuenta qué tratamiento se le hizo, en qué etapa del tratamiento está, y el monitoreo de asma que vamos a hacer con las funciones pulmonares. Y el manejo de exacerbaciones, hay que explicarle a la mamá qué puede hacer en caso de crisis asmática. Claro que llevarla a la urgencia, pero cuáles serían los primeros pasos que ella podría hacer en la casa, ¿verdad? Bueno, eso sería asma en sí, la patología asma. Con su diagnóstico, no se olvide de la función pulmonar, la espirometría, el pico flujo respiratorio, que es muy importante para el diagnóstico de los mayores de 6 años y para el seguimiento del tratamiento. Con relación al tratamiento, por lo menos tienen que conocer las siglas, ¿verdad? Y un ejemplo de cada uno, por lo menos, ¿verdad? Las etapas no les voy a cobrar porque me parece un poco complicado, pero sí quiero que conozcan cuál es, por ejemplo, un corticoide inhalado, cuál es un tratamiento que se hace de rescate, por lo menos 1 o 2 conozcan, o un aerosol de manutención, cuál es uno que es antiinflamatorio, etc. No hace falta que se memoricen todo, pero si conocen los más frecuentes, por lo menos, estaría ya bien. Y ahora, con relación a la crisis asmática, nosotros nos vamos a basar más bien en el protocolo del ministerio, que es lo que nosotros utilizamos. Y la definición de crisis asmática es sibilancia y dificultad respiratoria en un paciente mayor de 2 años con historia de recurrencia en cuadros similares en que se han excluido otras causas, ¿verdad? Y eso nosotros tenemos una escala, así como en bronquiolitis tenemos la escala de tal, nosotros en crisis asmática tenemos la escala de PS, que es el Pulmonary Score. ¿Qué tal? El año pasado era el PIS, Pulmonar Index Score, pero este año se cambió para complicarnos más la vida, ¿no? Porque ya estamos súper acostumbrados con el PIS y ahora vienen a cambiarnos y modificaron y ahora se usa el Pulmonar Score, ¿verdad? ¿Y para qué sirve esto? Justamente para la escala de severidad. Y cada uno, para si es leve, moderado o severa, tiene su forma de abarcar su tratamiento específico. ¿Y qué vamos a evaluar? La saturación, la frecuencia respiratoria, o sea, el esfuerzo respiratorio, etc. En realidad tenemos dos cuadrantes. Uno de ellos es el PS, que es el Pulmonary Score, que es solamente eso sin saturación. Y después tenemos la saturación aislada. Se hace de esta forma, ¿verdad? O sea, se dividió justamente con el PS, se dividió la saturación esta aparte. Yo le voy a hacer de los dos, ¿verdad? Voy a ver de los dos, pero yo siempre voy a tener en cuenta la saturación. Si es que, por ejemplo, la saturación me da severo y el PS me da moderado, yo siempre le voy a tener en cuenta a la saturación para poder hacer el diagnóstico definitivo. Pero la mayoría de las veces suele coincidir.
y que se tiene en cuenta, como le dije, la frecuencia respiratoria, la sibilancia y la actividad del esternocleidomastoide. En realidad es la actividad muscular, ¿sí? La actividad muscular. Así como la bronquiolitis. Y predictor de índice de severidad de saturación sería leve, mayor a 94%, moderado a 90-94%, y severo sería un paciente que está saturando menor a 90%. Doutora, no caso, tipo assim, acude um paciente na urgência com uma crise asmática, aí a gente trata ele lá no momento. Se ele não melhora durante uma hora, ou mais de uma hora, Una hora, generalmente la hacemos. aí se interna. Ahí se interna. Justamente eso yo les quiero comentar. Antiguamente teníamos la escala de PIS que clasificaba leve, moderada, grave. Si era moderada y no salía de su crisis, ya pasaba a ser automáticamente severa. Y ahí se trataba como una severa. Ahora no se hace eso. Si es moderada y persiste moderada, sigue siendo moderada y el tratamiento es para moderar. No pasa a pasar, o sea, no hacemos una terapia de escalación en el rescate, sino que hacemos todo lo que se puede, no mejoró y se interna al paciente justamente, ¿verdad? Pero un moderado severo es internación, de hecho internación. Y uno leve, uno va evaluando también. Si uno leve, por más que esté leve, presente una sibilancia todavía, o la mamá se encuentra, vive lejos de la casa, o hay una historia ya de que estuvo internado con una crisis severa, etc. O si yo identifico que la alergia no está en el hogar, es algún problema con, no sé, un ambiente, etc., yo le puedo justificar y dejarle internado, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser moderado para que yo le deje. Pero vamos a hablar un poquitito del leve, que es lo que se utiliza para, cuál es el tratamiento y el manejo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hacen ustedes acá? Você vai dar aula de todos os 5 meses? No, no. Pero si quieren entrar, acá tiene que dar. Sí. ¿Sí? En serio. Y la verdad que yo sí quiero terminar. Si quieren acomodarse, pueden acomodarse. Assim, tranquilo, doutora. Verdade, Graças, verdade. perdão. ¿No aquí? Não acabou, não tá tudo. Ah, não acabou. Me fallé, yo soy interno, Sou interno del quinto. do sexto. Del sexto. Bueno, ¿y el leve cómo se trata? Salbutamol en aerosol por aerocámara. Se puede realizar hasta 3 dosis en una hora, así como dijiste, ¿verdad? También puedo hacer de corticoides vía oral, que se utiliza prednisona o dexametasona vía oral también. Aclarando nomás que la dexametasona no viene vía oral, es el endovenoso, y ese endovenoso se hace vía oral, ¿sí? Se comprobó que tiene una buena efectividad también. Y si el paciente mejora, se va de alta con salbutamol, generalmente 2 disparos cada 4 o 6 horas, por 3 días, y su prednisona por 3 días ya es lo suficiente, así que yo no detecto otro tipo de patología, ¿verdad? Y el seguimiento es por consultorio y los signos del área. Ya un moderado yo tengo que evaluar si es que está saturando menor a 92% o 94%, ¿verdad? Si es que necesita oxigenoterapia. Yo nunca voy a buscar un 100% de la saturación. Ustedes saben que el oxígeno también es una medicación, también puede ser perjudicial para el paciente. Entonces esto es lo que yo, mayor a 92%, ¿sí? Mayor a 92%. Salbutamol también se hace una dosis cada 20 minutos por una hora. Se puede utilizar tanto corticoide vía oral como endovenoso, ya también ahí dependiendo de la tolerancia vía oral del paciente, ¿verdad? Y si mejora el paciente, se va también de alta como su salbutamol, pero los controles se hacen en 48 horas, si es que llegó a ser moderado. Y voy a evaluar la internación de ese paciente si no mejora. Y el severo, una monitorización continua. Ese paciente ya tiene probablemente una claudicación respiratoria y riesgo vital, oxigenoterapia si necesita, hidratación para enterar si el paciente está con un aumento de frecuencia respiratoria, porque puede broncoaspirar. Entonces se le deja nada vía oral y se le hidrata al paciente, ¿verdad? Y tenemos opciones en el tratamiento del severo. Uno de ellos es la nebulización con salbutamol y bromuro y patropio, que se hace como ciclo también, pero nebulizado con oxígeno. Una opción 2 sería un salbutamol en aerosol también, una dosis pero cada 10 minutos, va siendo más frecuente, ¿sí? En una hora. Y se puede agregar el bromuro y patropio también por aerocámara, una dosis cada 20 minutos en una hora. Una opción 3 sería una nebulización continua con salbutamol. Se coloca para una hora el tratamiento y se va nebulizando en una hora.
Claro que cada vez que yo aumento la dosis de salbutamol hay más riesgo de taquicardia, etc., ¿verdad? Pero ahí es riesgo-beneficio. Quiero broncodilatar a este paciente. Y esa sería mi opción 3. Después también otra opción de corticoide, aparte de prednisona y desametasona, es la metilprednisolona, que ustedes saben que actúa más rápido, ¿verdad? Pero ya sería mi segunda opción. Primero desametasona y posteriormente sería metil. También acá en el severo ya incluye ya el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es broncodilatador, entonces hace un tratamiento endovenoso, ¿sí? Y se gotea, se hace un goteo para 20 minutos. El único riesgo que hay con el sulfato de magnesio es que el paciente puede presentar hipotensión, ¿sí? El paciente tiene que estar monitorizado. Y después la terapia de escalación de respiratoria circular bronquiolítica, primero cánula nasal, después mascarilla con reservorio, después o una cánula nasal de alto flujo, CPAP nasal o intubación endotraqueal, ¿no? Todo, sí. ¿Cómo que calcula os pontos? Bueno, justamente acá voy a hablar sobre eso. Hay que tener algunas consideraciones, ¿verdad? El salbutamol yo puedo, te digo yo puedo, porque la mayoría de las veces no se hace así. Yo puedo calcular el peso en kilos dividido 3, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver un poquitito, un paciente que pesa, no sé, 25 kilos dividido 3, 8 PAF, se puede hacer. 8 PAF cada 10 minutos, cada 20, cada 15, dependiendo en qué fase está. Le puedo hacer hasta 8. Lo que yo no puedo pasar es de 10 disparos. Por ejemplo, un paciente ya con 50 kilos, si yo hago dividido 3 es 16, ¿verdad? Y no puedo llegar a hacer 16 PAF cada 10 minutos, ¿verdad? Entonces ahí llego hasta 10 disparos. Máximo hasta 10. Hasta el máximo, ¿verdad? Y si no está mejorando, bueno, busca otra alternativa, agregarles un bromuro o agregarles una nebulización continua, etc. Nos va evaluando. Pero en mi experiencia diaria, ¿verdad? Con mis múltiples crisis asmáticas que tuve, yo me di cuenta que si el paciente no mejoró con 5, con 6 PAF, con 10 PAF no va a mejorar. Generalmente yo no respondo. Lo único que yo he visto, claro que este es el protocolo, ¿verdad? Ya llegué a hacer 10 disparos, entonces yo hago mucho de esa comparación, ¿verdad? Si el paciente no mejora con 3, 4 PAF, con 10 PAF tampoco no responde. Y si es un paciente que va a mejorar con esos 4, 5 PAF, él mejora. La única diferencia que yo he visto es la taquicardia que produce estos días. Sí. Y exactamente, y aparte que esa taquicardia le produce como un sofoco. Y uno queda así, ¿verdad? Sin saber más o menos. Entonces si yo voy a llegar a los 10 disparos, yo al menos prefiero o agregarle bromuro o hacer la nebulización continua. ¿Sí? Yo he visto más respuesta con eso en un paciente grave, por ejemplo. Ahí le puse el ejemplo, este sería la aerocámara, que van a hacer muchísimo el año que viene eso. Este sería el salbutamol, esto viene de 100 microgramos dosis, en realidad te viene ya para calcularse de esta forma, entonces no se estresen con los cálculos de microgramos dosis, sino que es peso dividido 3, y esta sería la forma de colocarla al niño. Generalmente sería una posición cómoda en el regazo de la madre o del padre, ¿verdad? Siempre cubriendo nariz y hasta mentón, ¿verdad? Que eso no escape. Y lo ideal es que tenga válvula. Hay algunos que son solamente un tubo y hay otros como este que tiene valvulitas, que evita que vuelva porque es un polvo, es polvo, que evita que el polvo aerolizado pueda salir otra vez por esta parte. Y ahí se va haciendo. Se hace un PAF, se cuentan por lo menos 10 segundos, ¿sí? El niño va respirando. No hay que retirar la máscara entre los PAF. Hay que dejar ahí y explicar. La voy a tener, voy a contar hasta 10, después te voy a hacer otro. Voy a contar hasta 10 y voy a hacer otro. No se quita, no se quita. Se desespera. Sí, se desespera. Y ahí la hablas primero, por eso la relación médico-paciente, explicarle a la mamá. Si sale señora no va a mejorar y se va a tener que internar. Vamos a hacer la tajada, le va a llorar, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? ¿Qué es? Relación médico-paciente es súper importante. Y ahí puse ejemplos de corticoide vía oral, ¿verdad? Que tenemos la prednisolona primero, el etisona, ¿verdad? Que viene de 3 miligramos 3 ml.
Y tenemos la prednisona de 20 miligramos de 5 ml, viene de 5 miligramos de 5 ml, etc. Se hacen a 2 miligramos kilo peso día, se puede hacer hasta 3 días, máximo hasta 5 días se puede utilizar el corticoide. Si con 5 días no mejoró, hay que evaluar la posibilidad de una sobreinfección bacteriana, inclusive, ¿verdad? El máximo de dosis es 60 miligramos día en una prednisona y la prednisolona también. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? La prednisolona es ya conjugada a nivel hepático, entonces actúa más rápido. La prednisona tiene que conjugarse todavía a nivel hepático, entonces como ya es conjugado, actúa más rápido, ¿sí? Esa es la única diferencia. Los dos son efectivos, pero es más rápida la acción de la prednisolona. Sí, es la que más utilizamos. Y ahora lo nuevo de la GINA, tanto de la GINA como del protocolo del ministerio, surgió la dexametasona vía oral. Así como les dije, la dexametasona no viene preparado vía oral, viene preparado intramuscular endovenoso, pero eso es lo que se utiliza por vía oral. Se comprobó que la eficacia es casi la misma y se hace 0,3 miligramos kilo peso, una dosis única. Nosotros sí te utilizamos dexametasona, pero en las laringitis no utilizamos vía oral y en las crisis que ahora estamos utilizando, ¿verdad? O en todo caso, si un niño que no está tolerando vía oral, se hace endovenoso, ¿verdad? Endovenoso, que hace los 3 miligramos kilo peso día también. Y después está la metilprednisolona, como le dije, actúa rápido también, ¿verdad? Pero no es lo ideal. Siempre se prefiere usar la dexametasona. Si el paciente no está saliendo, está grave, ahí pasamos con la metilprednisolona. Bueno, después otro tratamiento sería la nebulización, o sea, cómo se prepara la nebulización con salbutamol y bromuro de hipantropio, que era una de las opciones de la crisis grave. El salbutamol se hace una gota por peso, una dosis máxima de 20 gotas por cada nebulización, y el bromuro de hipantropio en los menores de 5 años se usa 20 gotas y en los mayores de 5 años se usa 40 gotas. No nos vamos a complicar en calcular, ¿sí? Así se hace. Puede calcular si quieren a ver a cuántos miligramos kilo peso le dan, pero para que no se confundan y no hagan todo ese cálculo, se facilita de esta forma. En realidad así luego está en el protocolo. Y si yo le voy a hacer el bromuro de hipantropio en aerosol, en menores de 30 kilos yo le hago 4 disparos en cada ciclo, y en mayores de 30 kilos yo le puedo hacer hasta 8 disparos en cada ciclo. Y este es muy interesante, encontré un dibujito, porque así lo que se hace, la nebulización continua con salbutamol, se prepara en un volutrol. En el volutrol se prepara toda la dosis de salbutamol y esto se va cargando en 40 ml y se va botando por bomba para que este líquido se vaya nebulizado acá donde nosotros tenemos, donde le colocamos las gotitas del suero y el salbutamol. Acá se va a ir como una cánula, ¿verdad? Esto sería el volutrol, que va a la bomba de difusión continua y se va a ir goteando, como si fuera un medicamento que va endovenoso, solo que va a ir goteando en el compartimento donde van las gotitas para nebulizar. Y eso nosotros vamos a programar para 1 hora, entonces no hay equivocación. Y la dosis se hace 1.5 gotas por kilo peso hora, en 1 hora, y la dosis máxima es 60 gotas en 1 hora. Y un máximo de 2 horas, o sea, 2 veces lo que yo le puedo utilizar, le puedo realizar a este niño. La monitorización se hace monitorización continua. Ustedes saben que puede producir una taquicardia, por ende una arritmia, puede también hacer una hipotensión diastólica, hipopotasemia. También el salbutamol produce una hipopotasemia porque hace que el potasio entre en las células, ¿sí? Y el sulfato de magnesio, que también se utiliza mucho en ginecología. Se hace a 50 miligramos kilo peso dosis, utilizamos bastante, máximo 2 gramos en cada dosis. Se puede hacer de 2 a 4 horas según la respuesta del paciente. Se hace un goteo en 20 minutos y también se hace una monitorización porque hay riesgo de hipotensión. Me canso. Mucha información, ¿verdad? Bueno, la información hay en China 2022, 2023, lo voy a ir mirando. Lo que creo que se van a complicar un poquitito es las etapas del tratamiento de manutención del asma, ¿verdad? Pero como les dije, yo no necesito que ustedes sepan exactamente todos los medicamentos que van a utilizar, sino que sepan por lo menos uno. Un ejemplo, se utiliza un SABA, que es
formoterol, el salbutamol, se utiliza un corticoide inhalado que es budesonide, por ejemplo, ¿verdad? Y también saqué del protocolo nuevo de este año del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que está pegado por todas partes de nuestro servicio de urgencia. Sí. O sea que, nosotros sabemos de memoria, no sabemos de memoria. Porque se va cambiando. Yo tengo en mi cabeza, por ejemplo, yo tengo el del año pasado, desde 2016, nosotros utilizábamos el PIS, ¿verdad? Utilizábamos el PIS, que era el Pulmonary Index Score, que era súper bueno también, salían los pacientes, pero este año se cambió. Entonces es imposible saber todo de memoria, pero tienes que conocer. Yo te pasé los 3 ya, te va a llegar en algún momento. Pero ya te